Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa, un nuevo proyecto que estaré lanzando. Bueno, todavía no sé si será en mi canal de YouTube, si será en otro canal, en uno nuevo, pero es un nuevo proyecto que además no los voy a hacer esperar. Un proyecto que viene con compañía, por supuesto. Todavía no te he presentado todavía. Y bueno, nada, este es un nuevo programa que se va a llamar Biologo. Es un espacio que será de dos, como pueden ver. Hasta ahora estaremos mi amigo Alejandro, bueno, ahora se llama Sender, mi amigo Sender y yo estaremos hablando sobre temas de economía, temas de política, temas de cultura, temas de deporte, en contra de mi voluntad, pero deporte también. Y este es un episodio, el de hoy, que va a ser bastante atípico. Es un episodio piloto, estaremos probando la dinámica, aún no tenemos todavía la presentación, no tenemos definido una serie de elementos estéticos, pero sí hay muchas ganas al menos nosotros tenemos ganas de hacer este programa, de hacer este tipo de contenido y de aprovechar sobre todo el nivel de información que manejamos a la hora de trabajar diariamente y decidimos simplemente lanzar este proyecto. Sender, comenta tú qué expectativa tienes. Gracias por aceptar el reto, la locura de hacer este podcast. Cuéntame. No, primero saludar a todos los televidentes, radioyentes, interneoyentes, youtubeyentes y todos los entes que nos escuchan a lo largo y ancho de la Tierra, que es plana y a veces es redonda. Eso depende de la circunferencia mental que tenga cada quien. Pero bueno, muy contento de participar contigo en este proyecto. Quisiera comentarle que esto parte de la génesis de lo que sucedió en febrero de 2019, cuando Hayes me propuso trabajar con él en el proyecto pasado ya La Trinchera, que a partir de ahí nos unió un vínculo informativo, literario, ideológico, espiritual y todo ese tipo Y de cosas represivo. que Y bueno, hermanan y separan a los hombres. y represivo, muy importante. Y víctima de la represión también. Sobre todo, pero bueno, todavía no caemos en ese sinuoso tema. Y bueno, más allá, más acá del tiempo que ha transcurrido, bueno, las distancias y un océano por medio, nos reencontramos aquí en este espacio, del cual estoy muy feliz y privilegiado de que me haya tenido en cuenta como la primera persona, o a lo mejor la última, ya lo sabré en el transcurso de las circunstancias, que pensó en mí para iniciar este nuevo proyecto, este biólogo que estamos realizando el día de hoy. Y bueno, ya para entrar en materia, quizás para comentarle a la audiencia, a la poca audiencia que estaremos teniendo en este primer programa, que además sí va a crecer, no te preocupes, no te desalientes, comentarle a esa pequeña audiencia que estamos teniendo hoy, que la idea de este programa es sobre todo rescatar una dinámica informativa, pero que rompa con esta velocidad que asumen los comunicadores y que el propio flujo de información crea. ¿A qué me refiero? Este programa va a tener por lo pronto una frecuencia semanal. Nuestra idea es ofrecer una especie de resumen de las principales noticias de la semana. Hay muchas personas que su propia rutina de trabajo, rutina de vida privada, no les permite estar como, digamos, nosotros, los profesionales de la comunicación, que estamos 24/7, nos llamamos a las 2 de la madrugada con una noticia, pero que también quieren estar informados. Entonces esas personas necesitan obviamente algún tipo de resumen. Hay un servicio que necesitan de información y pensamos que este programa puede ser útil sobre todo para quien quiera al menos una vez a la semana recibir esa síntesis de qué fue lo principal que ocurrió y algún pequeño análisis para que no parezca simplemente un boletín informativo. Y bueno, antes de empezar, aclaramos que este espacio aburrido e innecesario, aparentemente innecesario de este primer encuentro, en realidad solo será en este. Ya se acabaron las presentaciones, este es el prólogo del biólogo y entonces casi que da por un verso de rap. Ahora sí arrancamos, entonces Sender, comienza tú, tenga el honor. Bueno, sí, bueno, la primera noticia ya ha pasado 48 horas prácticamente, fue el rifirrafe que tuvo la delegación cubana que asistió a la 29 Cumbre Iberoamericana, esta vez con la delegación argentina, donde el representante del régimen, nuevamente haciéndose voz de cierto populismo que ha movido a la izquierda latinoamericana, hablando de su compromiso con el pueblo y la ideología y todo lo que ya sabemos, y por supuesto en contestación salió el embajador argentino Eduardo Acevedo a contestarle, que bueno, nuevamente a dejarlo en evidencia de todo lo que ha planteado, o sea, lo transcurrido una y otra vez, que se repite prácticamente como un disco rayado en todos estos congresos internacionales. Por mala suerte,
no estuvo la asistencia de varios presidentes del país. Bueno, prácticamente esta es la primera cumbre donde menos jefes de Estado asisten, solamente Felipe VI, el rey de España, y Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Las otras delegaciones fueron con representantes diplomáticos. Y por supuesto, en la hora que le tocó hablar al representante cubano, ya lo que ya le he comentado, esta hermandad del pueblo cubano, el argentino, etcétera, 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 donde, bueno, la sociedad civil cubana, la verdadera sociedad civil cubana, gracias a la globalización de las redes, ha alzado su voz sobre lo que realmente ocurre en Cuba. Y ya este discurso oficial prácticamente queda en la galería de estas exposiciones. Y por supuesto, el embajador argentino, Enrique Acevedo, le contestó, Eduardo Acevedo, perdón, le contestó a este diplomático del régimen. Porque tú sabes que yo me estoy enterando contigo, lo confieso, de que esto ocurrió durante la semana. He estado un poco desconectado, sobre todo porque mi dinámica de generación de contenidos, de trabajos, textos, radio, no se centra tanto en temas de actualidad, sino un poco más de fondo, un poco más perdurables, y a veces hay semanas como esta en las que me he mantenido casi que al margen, además que he estado siguiendo mucho los acontecimientos acá en Estados Unidos. Ahora, de esto sí me llama no me llama la atención, pero me gustaría comentar algo breve, y es que a pesar de que ya parece claro a nivel de datos, ¿no? A nivel de quizás producción académica no tanto, pero a nivel de información, parece clara la realidad cubana. Todavía existe en el mundo una especie de nostalgia, una especie de complicidad, una especie de incluso de complejo de defender al régimen cubano. Y yo creo que quizás este tipo de intervención del diplomático argentino puede ser parte de un esfuerzo o puede ser simplemente un golpe aislado. O sea, voy a hacer la crítica básicamente. En primer lugar, este tipo de declaraciones responden a una especie de un sesgo claro ideológico. Sabemos la postura extremadamente ideologizada y polarizada que tiene el presidente de Argentina. Sin embargo, como cubano, creo que siempre es bueno, siempre se agradece el golpe, venga de donde venga, siempre que se le dé al que uno quiere que le den, se agradece. Ya después vendrán otro tipo de problemas. A mí siempre me resulta extravagante hablar en pleno siglo XXI del capitalismo y el socialismo como si fuera el señor con barba que va caminando, un Men in Black, cuando es una mera abstracción para reglas de juego y abstracción bastante poco científica en la mayoría de los contextos, pero bueno, se agradece. Y lo otro es que no voy a decir ojalá, sino que lo voy a poner en perspectiva, perdón por la palabra un poco rara de decirla de un viaje y decirla bien. El tema es que este tipo de sucesos aislados ocurren cada vez más a nivel de declaración. Sin embargo, a nivel de narrativa, todavía el régimen cubano sigue manteniendo el discurso este que he mencionado de la nostalgia. ¿Por qué digo esto? Creo que las votaciones en la ONU, no sé si vendrás con algo después sobre la ONU, Sender, pero es la mejor evidencia de que todavía la propaganda oficial cubana domina al menos el discurso internacional, domina la posición política del mundo. Y mientras eso esté ocurriendo y mientras no exista un esfuerzo coordinado, y es muy difícil de lograr un esfuerzo coordinado, producto de las divisiones de la comunidad cubana, producto de los propios intereses de cada país, mientras eso no ocurra, este tipo de sucesos pueden ser simplemente palos al agua, hechos aislados que emocionan a uno, que llenan a uno de, digamos, de entusiasmo, pero que puede que no rompan la dinámica internacional con respecto a Cuba. Y eso lo estoy diciendo yo y posiblemente lo sepan los ideólogos, los pocos ideólogos que le quedan al régimen cubano. Bueno, sobre eso quisiera agregar algo más como puntilla, porque debes tener en cuenta que han sido más de 50 años propagando esa narrativa y es algo que por supuesto de hoy para mañana no se puede borrar. Mucho más cuando Cuba y el régimen cubano ha sido la granja donde se ha puesto este caldo de cultivo que, bueno, ha contaminado prácticamente todo un continente. Sin embargo, estos hechos aislados, podemos observarlos, aparentemente aislados, por así decirlo, son nodos que al final se conectan porque, bueno, lo más reciente fue la entrega del premio Rasto a Luis Manuel Otero Alcántara en Noruega, donde ya prácticamente la comunidad intelectual de ese país ya conoce cómo es la verdad y cuál es la verdad de lo que ocurre en Cuba. Y quisiera, bueno, aquí aprovechando este momento para hacer una disculpa pública porque pasado hace unos años atrás, la ignorancia obviamente
me hizo estar en desacuerdo con Luis Manuel Otero Alcántara, cuando tú también estabas presente ese día, y sobre los comentarios muy contrapuestos a su actitud, y sí, realmente tengo que disculparme por él, porque él está pagando completamente con su cuerpo, con su vida y con su alma, encerrado injustamente en Cuba. Él está pagando una condena absurda de un régimen absurdo, y yo prácticamente cuestioné mucho su manera de actuar, y hoy en día desde esta perspectiva me doy cuenta cuán equivocado ha estado, y aprovecho también para felicitar este premio más que merecido, y que se suma a las miles de voces que están clamando porque Cuba sea libre. Y bueno, ya vemos que sucede en Europa, sucede ahora en una cumbre diplomática, así que si bien es algo que cuesta derribar, no es imposible que ese muro caiga, porque bueno, como Aníbal una vez atravesó los Alpes, pienso que derribar ese muro ideológico de la narrativa del régimen también un día puede caer. Sí, bueno, de hecho, yo creo que no es imposible, que incluso es falta de la voluntad política. Cuando digo voluntad política me refiero al sistema de prioridades políticas que tienen los países, los gobiernos específicamente, países otra abstracción innecesaria a veces, tienen los gobiernos para derribar esto. ¿A qué me refiero? Yo creo que todos los años, y no voy a seguir ese tema porque nos vamos a extender demasiado, pero todos los años cuando ocurre, por ejemplo, la votación en la ONU, Bruno o el vocero de turno lee los mismos datos de siempre. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la capacidad académica, no hay que decirlo en un programa que Estados Unidos tiene la capacidad académica, le sobra la capacidad académica, le sobra la capacidad comunicacional para desmontar desde el punto de vista técnico de una manera aplastante esta propaganda que lee Bruno, que además no es seria, que además recomiendo a los que estén viendo el programa que pasen por mi podcast. No recuerdo dónde está, que pasen por Martín Noticias ahora mismo y escuchen el podcast que hice con algunos elementos técnicos para desmitificar un poco, ¿no? Desmitificar la idea del bloqueo, del mal llamado bloqueo. El embargo, entonces, vamos a llamarlo correctamente como es, porque sí, simplemente se ha propagado esta palabra del bloqueo. Bloqueo en realidad es un embargo, que es muy diferente. Y también tiene la capacidad comunicacional a nivel de recursos, medios para hacer una campaña. Simplemente yo creo que el discurso del régimen cubano se ha impuesto simplemente porque nadie le ha dado respuesta. Se ha impuesto por no presentación, básicamente. Yo pienso que el día que desde el gobierno de los Estados Unidos se proponga, o sea una prioridad mucho mayor que la que es hoy, el tema de la propaganda del régimen cubano, creo que va a ser muy fácil porque, insisto, capacidades de sobra hay y enemigos mucho más poderosos han sido destruidos o vencidos, no solo en el plano militar, me refiero también al plano de la producción simbólica. En la Unión Soviética creo que es el mejor caso. Ahora, también me sumo con mucha vergüenza al tema de la disculpa con Alcántara. Yo también escribí en algún momento, hablamos de años 2018, 2019, 2020. Sí, exacto, 19, 20, hace ya algún tiempo. Incluso puede haber sido el año pasado. Eso no, la relevancia no está en la cantidad de años que puede haber por medio, sino en el cambio, la comprensión. Evidentemente, de aquel entonces yo también compartía una serie de valores, digamos, elitistas en cuanto a la concepción de lo que era el arte, ¿no? De un punto de vista y sobre todo lo que era la transgresión. No es precisamente que esté de acuerdo en todos los mensajes, en toda la manera de expresar los mensajes. Por suerte no estoy de acuerdo, por suerte todos podemos discrepar, sino la cuestión de, sobre todo el valor desde el punto de vista político, desde el punto de vista del mensaje transgresor que transmite, y sobre todo vamos a llamarle entereza, sin ser místico, la palabra creo que es entereza, la solidez de la persona que está detrás de todo eso. En esa época el régimen cubano todavía lo hace, creaba una propaganda en la que acusaba a Alcántara de ser digamos, la palabra no es delincuente, de ser uno ahí que está aprovechando las oportunidades, que además el régimen aprovecha muy bien ese tipo de propaganda, utilizando sobre todo casos de disidentes que sí tienen esa realidad. Sabemos que no es nada, malas personas, delincuentes, estafadores, traficantes, hay en todos los espacios políticos, pero la seguridad del Estado aprovecha muy bien los casos de los disidentes que son así. En el caso de él, hizo todo el esfuerzo por construir esa imagen y no nos vamos a culpar a ellos, la seguridad del Estado, simplemente uno aceptó el mensaje. Lo bueno es que con el tiempo termina por ser diferente, termina por ser que la persona asumió en prisión, ha asumido su mensaje, y es lamentable que haya tenido que pasar eso para que uno comprenda al ser humano que está detrás, pero bueno, al menos podemos pedir disculpas públicas, ¿no? Que igual fueron
debates y opiniones que no trascendieron, no marcaron a nadie, pero uno sí siente la responsabilidad a nivel individual, personal. Y moral, por supuesto. Y moral también, de reconocer la equivocación y el juicio totalmente distorsionado con una persona que de hecho se puede considerar entre los más valerosos en Cuba en términos de poner el pecho y de ser consecuente con una idea, que de una manera u otra es la misma que tenemos todos, que es que el régimen tiene que acabar, no por una cuestión metafísica ni ideológica, la cuestión es clara, es la supervivencia de, yo creo que la civilización cubana, por así decirlo. Si no, va a haber que hacer el libro de historia de Cuba, volver a empezar la comunidad primitiva. ¿Sabes? Comunidad primitiva, colonia, neocolonia le llaman ellos, revolución en el poder y comunidad primitiva de nuevo. No, aprovechando las circunstancias, sería bueno también, ahora que pusiste el tema de la neocolonia, de hacer un análisis a cuánto ha sido falseada la historia cubana, porque ni fue neo ni fue colonia. Realmente fuimos una república imperfecta, me gusta llamarla así, una república imperfecta, pero fuimos república y da cuenta que el régimen, precisamente con esto, Otero Alcántara prácticamente lo aplastó, como ha invisibilizado y prácticamente desaparecido un legado histórico para reinventar y rehacer la historia a su conveniencia. Y bueno, la condena que está sufriendo él y miles de cubanos es prácticamente una consecuencia de eso mismo, de no tener conciencia sobre lo que fuimos en un pasado. Bueno, dime qué más tenemos para hoy. Dime que estamos empezando y tenemos el derecho hoy de equivocarnos, de cometer errores, de hacer cositas mal, de ponernos nerviosos. Así que aprovecha y sigue tú. Le pido a todos los espectadores que sean condescendientes con nosotros. Así que, bueno, continuando con el énfasis de Cuba, perdón por el movimiento, aquí un terremoto leve. Cuba recibió al ministro de Desastres de Rusia en medio de todo este hecatombe que ha sucedido, de 2 ciclones, un terremoto. Y la pregunta es el por qué. En este momento tan puntual recibe al ministro de nada más y nada menos que de este ministro de Desastres de Rusia. ¿Qué te parece esto, Jai? Mira, yo creo, primero que todo y segundo que nada, que la noticia ya a nivel simbólico es un poco surrealista, ¿no? El tema de que se aparezca en el país desastre el ministro del desastre, pero al mismo tiempo es lo consecuente, ¿no? Yo creo que alguien que tendría que ir a Cuba a visitarla desde el punto de vista de la condición de especialista. Cuba no necesita ahora mismo, cuando digo Cuba, me refiero a la situación de Cuba con independencia del signo político. Cuba no necesita un simple equipo de economistas especializados en mover presupuestos y hacer ingeniería financiera para levantar algún tipo de industria. Cuba no necesita expertos en derecho constitucional para crear un marco legal de un país de avanzada. Cuba necesita expertos en desastres. Cuba realmente es un desastre en términos de indicador. A mí me parece muy bien. Entonces, digo, esto es a nivel puramente retórico, ¿no? Ahora, si vamos a un poco más lo profundo, lo serio, yo creo que detrás de esto lo que puede ayudarnos a nosotros, más allá de la noticia, lo que puede exponernos delante es qué tipo de transición pudiera estar haciendo el régimen cubano. Eso es un tema muy extenso, un tema del cual podemos diluirnos mucho, pero creo que la visita responde a un tipo de asesoría que busque un esquema de negocio favorable para Rusia. Si hacemos un poco de historia, recordatorio, vamos a ver que en los últimos 10, 15 años, Rusia, cuando digo Rusia me refiero a Putin específicamente, aunque ha habido un Medvedev por medio, pero eso es puramente decorativo. Ha estado buscando oportunidades de inversión para las empresas rusas en Cuba. Voy a repasar por si nuestros amigos oyentes no están familiarizados con el tema este. Sender, el problema con los países es que a veces no, la peor unidad metodológica de análisis para entender la economía y la relación entre países es la idea propiamente del país. A veces por economía del lenguaje hacemos la trampa y hablamos de Cuba, Francia, China como un sujeto. Y cuando estamos hablando de eso, en realidad es referencia a el gobierno de un país en función de determinados intereses hace una política. Entonces, si uno no ve realmente qué grupo de poder o qué grupos de poder están confabulados detrás de una política, uno no entiende lo que está ocurriendo. Pasa, por ejemplo, en Cuba. Si uno no entiende Cuba como un sistema, a pesar de el carácter tiránico, a pesar de que hay una dictadura claramente hablando, que dentro de esa dictadura hay grupos de poder
Cuando digo poder, no me refiero a grupos con poder militar, sino simplemente con espacio de toma de decisión. Toda persona que puede tomar una decisión, que puede firmar un papel, que tenga implicaciones nacionales, tiene poder. Y eso genera asincronías que a la hora de analizar la gente no entiende. Ahora, siendo breve, en el caso de Rusia, esto, ¿a qué puede estar respondiendo? Simplemente al intento del gobierno ruso, específicamente de Putin, porque un tirano de esa manera solo puede funcionar con un respaldo económico. Por eso Fidel Castro destruyó toda la clase económica alta, bueno, y media, bueno, y baja también de Cuba, cuando triunfó la Revolución Cubana, desapareció a los arriba, a los del medio, desapareció a los arriba, a los del medio les dijo, o se van o van para abajo. Es decir, una ruptura de la estructura económica de las clases sociales, por así decirlo. Y todo esto lo que está buscando simplemente es que las empresas rusas se ganen dinero con la reconstrucción de Cuba. ¿Cómo funciona eso? Rusia evalúa, da créditos, le ofrece créditos al gobierno cubano, el gobierno cubano coge ese dinero y cuando lo coge no lo coge, bueno, una forma de decir, ¿no? Termina pagándole. Para los argentinos que nos puedan escuchar, Coger. ya saben lo que quiere decir. Sí, exacto. El banco ruso, el gobierno ruso le ofrece dinero al gobierno cubano toma ese dinero y en vez de gastárselo en hoteles, lo gasta pagando a las empresas rusas que van a realizar o ejecutar esa reconstrucción. Así es como funciona y es lo que puede estar detrás de todo eso. Simplemente una gestión gubernamental rusa buscando mercado para las empresas de su país. Así no funciona Rusia porque es mala, que sí que es malo el Putin, malo así en términos de niños, sí, es malo no en términos morales, sino lo que implicaría para nosotros un ascenso o lo que implica Putin para los rusos. No es que sea malo, sino simplemente que así funciona y que en el caso de cuando eso ocurre en países sin democracia, simplemente corrupción y destrucción de Cuba. No me extendí mucho, Sender. No, tranquilo, estamos escuchando aquí, tu posible interpretación de algo que yo también comparto, porque es más que simbólico y real lo que ocurre, que un país en desastre visite es un ministro de desastre, valga propiamente la particularidad. Y bueno, manteniéndonos entonces en La Habana acaba de cumplir 505 años. Hoy el Medio Diario de Cuba, un artículo del escritor Diego Santana Caunedo, hace un comentario que dice, ¿hace cuántos años que La Habana no es La Habana? Yo como emigrante interior en primera instancia, me quejaba mucho diciéndole a los habaneros que no sabían la ciudad que estaban viviendo, porque prácticamente a mis ojos era una ciudad pletórica en maravillas, en historia, pero sin embargo, o sea, como ha ido en decadencia, prácticamente los últimos recuerdos que tengo de esa maravillosa ciudad que, bueno, me permitió abrirme muchas puertas y prácticamente por haberme decidido afincar allá, que puedo estar hoy aquí en España. Digo que también comparto, ¿hace cuánto tiempo La Habana dejó de ser La Habana? Han sido muchos cataclismos de toda naturaleza que prácticamente han esfumado esa ciudad maravilla. Y tú como habanero nativo, ¿qué me puedes comentar sobre ello? Mira, tema complicado porque tú sabes que la comunidad cubana está cada vez más marcada por esos pésimos valores que inculcó Fidel Castro, donde todo lo que uno dice sobre el sol, el aire, la comida, tiene que ser políticamente correcto. Estaba acordando ahora de un video que vi hace, no sé, un mes, cuestión de 2 meses, da igual, de una cubana aquí en Estados Unidos diciendo que la carne de puerco, que es nuestra comida fetiche en Cuba, aquí en Estados Unidos, al menos en Miami, no sabe igual. Una cubana que dijo eso, ¿no? Y salieron en redes sociales a decirle horrores, vete para Cuba, comunista. Y, oye, yo conozco mucha gente aquí muy el estereotipo, ¿no? Republicano, conservador, trompista y toda una X cantidad de cosas de todo ese pack ideológico que cada cual puede asumir el que quiera. Incluso no todo el mundo lo asume completo, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene el pack completo, el pack ideológico, y te lo dice en privado, y te lo dice bajito. Te lo dice bajito, sí, la carne en Cuba sabe más rico. Y yo, pero no pasa nada, no. Que en realidad estos temas ya son complicados, y todo esto era para darte mi opinión como cubano nacido en La Habana, fanático al Vedado, fanático al Malecón, y que dio el primer vagón aquí en Miami. La Habana, si estuviera reparada, sería una de las ciudades más lindas del mundo en términos de valor arquitectónico. De hecho, es tanto el valor arquitectónico y la belleza de La Habana
que estando destruida, aún así tiene atracción. Y cuando uno está contemplando la destrucción intuitivamente, la mente lo que te está figurando es el original, ¿no? El ideal. Tú no miras una ruina y es la ruina por la ruina. Cuando uno mira una ruina, inconscientemente lo que se está imaginando es el ideal, el esplendor. Yo creo que La Habana sí tiene eso desde el punto de vista de lo que se está destruyendo es una maravilla. Por supuesto, lo destruido ya es un desastre. Yo creo que así yo puedo resumir estas dos enfoques extremos, que en realidad son el mismo. Uno habla de la idealidad de todo eso y el otro habla del estado actual de cosas que no son, insisto, no son elementos excluyentes. Uno no puede ver la idealidad, o sea, cómo es cuando estaba bien, sin pensar en la ruina actual, y a la vez no puede pensar en la ruina actual sin imaginar esa idealidad. A mí en lo personal me encanta, y por lo que he visto en fotos, creo que al menos es una de las ciudades más lindas de América Latina, y cuando uno contrasta, ahí van los haters, prepárate para lo que viene. No contrasta con este Miami lleno de rascacielos por un lado y algo plano, simplemente plano por el resto de la ciudad. No estoy hablando del cliché de las paredes de cartón típicas del primer mundo, estaba hablando de lo estético. Creo que se siente, sobre todo la historia. Cuando uno ve algo con historia, no es que lo que no tenga historia o sea más reciente tenga menos valor, pero es inevitable el fetiche, ¿no? Por eso vamos a los museos, por eso la gente, los que pueden, los que ya pueden, van a las pirámides y van a las cosas antiguas, porque uno siente a nivel emocional el valor de lo que tiene años construido, lo que costó esfuerzo. Cuando uno es una ciudad hecha de ladrillo completa, cuando el ladrillo es una metáfora, puede ser un bloque, puede ser otra cosa, una ciudad hecha a base de cemento y que tiene muchos años, es inevitable la nostalgia, el imaginar. O sea, si hay una magia, lo que tiene tiempo tiene su magia, puede ser un árbol, puede ser una jicotea. O sea, las cosas que perduran en el tiempo es inevitable que tengan una mística, y eso es, La Habana lo tiene por la edad que tiene. Y bueno, incluso las cosas más bonitas también tienen edad, ¿no? Los edificios de los 50, los 40, el Vedado de los años 20, eso a todo el mundo lo emociona. Obviamente, a mí también. Pero que la están destruyendo. No digo se está destruyendo porque eso sería impersonalizar el problema. El problema tiene nombre, apellido, grados, cargos y dirección particular. Yo recientemente me leí Tres Tristes Tigres, donde Guillermo Cabrera hace un recorrido por esa Habana efervescente y nocturna, donde prácticamente no se paraba. Pero bueno, el que parara, el que tuviera freno. Es prácticamente ese tipo de historia de un lugar voluptuoso, como él define como el día eléctrico, porque llegaba la noche y todo se encendía alrededor. Y entonces te das cuenta como gradualmente esa ciudad narrada, imaginada, llena de atractivos por todos los lugares, ultra mega visitada por las personas más famosas del mundo. Te das cuenta cómo se ha ido achicando en sí misma, y lo que queda prácticamente es esas ruinas que evocan una nostalgia inevitable que, a mi entender, ya te digo, como emigrado nacional, que la viví, la disfruté lo más que pude, el mayor esplendor de mi capacidad. Me entristece un poco, la verdad, sobre todo eso por No, sí, y lo que... por el vínculo que tengo, porque incluso aquí donde vivo hay una calle que se llama Avenida de La Habana, dedicado a los orensanos que emigraron a Cuba. Entonces te das cuenta hasta qué punto de lo simbólico y lo real ha sido esa ciudad para la historia de nuestro país, para muchos emigrados del mundo, sobre todo los españoles. Pues, óyeme, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Que tú eres el dueño de la información aquí hoy. Eso hago con el látigo mayoral. Bueno, un artículo del Toque dice que el gobierno cubano reconoce que en 2024 no crecerá la economía. Bueno, te lo sirvo en bandeja. Sabes que yo tampoco vi esa noticia esta semana. He estado muy, muy ocupado con otras cosas y siguiendo sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo porque ya tocaremos esa tecla. Toma tiempo, para cerrar pero mira, yo creo que el tema del ministro, me voy a hacer de nuevo abogado del diablo, un poco aguafiesta. Mira, hay que entender siempre, y esto quienes me han escuchado han visto que lo digo muchas veces, pero creo que hay que insistir en el mensaje, y que un mensaje se insista en él no quiere decir que sea innecesario. Y es la idea de que la comunicación económica sobre Cuba hay que entenderla como un producto propiamente político, ideológico, propagandístico y no como un ejercicio de transmisión simplemente
de lo que es la política pública. O sea, lo que ellos están hablando ahí es algo para calmar a la gente, es propaganda, no están hablando en términos de transmitir qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer. Uno siempre tiene que entender eso para juzgarlo como lo que es. O sea, lo que está hablando ahí no es un economista experto en políticas públicas comunicando a la ciudadanía cuál es la política pública que va a hacer. O sea, qué fue lo que falló con la que hicieron. O sea, no es un análisis de qué fue lo que pasó y qué es lo que van a hacer. O sea, como ejercicio propagandístico, lo primero que están haciendo es respondiendo a la trampa comunicacional y técnica en la que cayó todo el mundo. No me mires con esa cara. Me refiero específicamente a que durante los últimos 2 años, o al menos el último año, la hegemonía, cuando digo la hegemonía no me refiero a un Soros o a una conspiración, algo real que ha estado pasando de manera natural, por así decirlo. Los medios cubanos independientes, que son los únicos medios que existen en Cuba, si alguien conoce algún medio de comunicación propiamente hablando oficial, puede ser, pero no son periodismo, son propaganda en muchos casos. Los medios independientes cubanos han centrado su discurso, y eso se puede demostrar a partir de una búsqueda, en que el problema de la economía cubana gira alrededor del déficit fiscal. Por supuesto, en otro programa vamos a estar hablando con extensión del déficit fiscal. Yo creo que yo tengo un podcast que lo dejaré en la descripción también, y esto no era un programa para hacerme publicidad, que aprovecho para recomendarlo. Te está dando bombo y platillo. Sí, es que aprovechar, porque de todos modos este programa lo va a ver muy poca gente, tú tranquilo, ¿eh? Eso ya después sí va a funcionar, ahora no. Mira, el tema es que los economistas cubanos, o una parte de ellos, y los medios se han hecho eco de un discurso que dice que el problema de la economía cubana es el déficit fiscal. Y yo pienso que, primero, es un fallo que han tenido todos los medios de comunicación. Cuando digo todos los medios, es una forma de decir, al centrar el discurso en ese tipo de paradigma para entender la economía, y en consecuencia, el régimen y su propaganda han dado respuesta. Si todo el mundo te está diciendo que tú eres el déficit fiscal, están todos ahí. Estos son medios en los que yo participo. Esto no es una crítica de afrenta, sino una realidad. Y todo el mundo ha tenido discursos centrados en eso de manera general. No quiere decir que no haya habido otros economistas, incluyéndome, que hayamos hablado de otras cosas, pero eso ha sido lo hegemónico. Pues nada, ellos salen en cámara y te dicen, bueno, mira, el déficit fiscal disminuyó. Tú no me decías, ustedes los odiadores no decían que el déficit fiscal estaba aumentando. Pues nada, yo lo disminuyo y listo. Entonces, están jugando a juego la propaganda y están respondiendo a eso. O sea, yo creo que lo primero que pasa es eso, y en consecuencia uno debería, desde el punto de vista, desde la posición, quiero decir, de la oposición, desde la crítica, desde la posición incluso del reprimido, saber cuestionar con inteligencia, porque después con tremenda facilidad salen a burlarse de uno de esa manera. Es decir, el régimen juega la propaganda. Si uno les hace el ataque con la pregunta equivocada, con el elemento equivocado, ellos después se aprovechan de eso. Y ese de ellos no es un ente abstracto, me refiero a la seguridad del Estado y a la rama ideológica, o sea, al comité ideológico del partido, que son los que tienen que ver con las líneas de mensaje que se hacen en Cuba. Por supuesto, algún que otro funcionario experto en economía se mete en el tema. Eso solo para decirte la parte, digamos, que todo el que lo vio no podría estar pensando o no se dio cuenta. Creo que la otra parte es muy obvia, y no por obvia deja de ser importante. De hecho, es la más importante, que es que la recuperación de la economía es simplemente una mentira. Una mentira que incluso hay que desmentirla, desmontarla desde un punto de vista técnico. ¿Por qué digo esto? Porque dice, no, el PIB va a crecer tanto. Y el discurso más fácil es decir, eso es mentira. No, yo no tengo que decir que es mentira. Yo lo que puedo decirte es lo que representa ese pequeño crecimiento del PIB. O sea, cuál es el costo y qué representa ese porcentaje. Entonces, por ahí yo creo que es por donde hay que responderle a ellos, y es donde realmente gana el oficialismo. El oficialismo cubano, a pesar de lo poco científico que es el discurso sobre el que se sostiene, todavía domina la narrativa técnica. Yo todavía no quiere decir que no hay esfuerzo, no quiere decir que no hay un toque, que no haya un diario de Cuba. Me metí en un problema mencionando medios, pero no importa. Que no exista un Cuba por Cuba, que no exista un Martín Noticias. Voy a aprovechar un grupo de medios que son muchos más haciendo cosas técnicas, pero a nivel de imaginario es muy fácil
que el oficialismo salga con elementos técnicos y les juegue una mala pasada a la oposición, que muchas veces lo hace con la mejor intención del mundo, incluso con la razón, pero con más carga emotiva. Y esto no es una descarga para nadie, por cierto, pero es lo que yo veo detrás de todo esto, cómo intentan manipularnos en última instancia, insisto, los ideólogos de la propaganda oficial. Sí, porque aplican esta técnica, yo grito más alto y tengo la razón. Entonces, cuando uno es difícil, aunque con elementos sólidos, que mira esto, esto y esto y esto, ellos acostumbrados a eso, porque apelan también a esta parte del descrédito, con juicios de valor y juicios morales que prácticamente no vienen al caso. Ya lo sabemos, están acostumbrados con esta fanfarria noticiosa que han montado. No, y ahí se por la... Sender, ahí hice por la tangente. Te voy a mencionar 2 casos, no vamos a extendernos en eso, pero sí me gustaría que los 4 gatos que escuchen este primer programa los se lo lleven. Los 3 tristes tigres, incluso los que escuchen el siguiente, tenemos que mandarlos para este episodio. Mira, hace algún tiempo yo vi en Twitter, y esto, perdón por lo anecdótico, no me gusta hacer esto, pero creo que puede ser útil para ilustrar, un debate entre un opositor random y un oficialista. Y el opositor random dijo, no, porque cuando la reforma agraria se le quitó todas las tierras a todo el mundo. Viene un oficialista y le dice, no fue con la primera reforma agraria, fue con la segunda, que fue no sé cuántos años después. Con ese tecnicismo diluyó por completo la conversación y su sofisma, desvió la atención a un tema y además se posicionó el oficialista ese desde un punto de vista superior. ¿Cómo quedó por un lado una persona que tenía razón en lo que estaba diciendo? Eso era un tecnicismo. Y quiero decir con esto que también desde el punto de vista del oficialismo juegan con ese detalle técnico. Recuerda que no hay nada más normal que uno hable de algo de Cuba y que venga un oficialista y te diga, tú no estás bien informado. Eso no es así. Tú no tienes información suficiente. ¿Cuántas cosas uno no sabe o uno dice? A mí me pasa todo el tiempo cuando me intentan dialogar o debatir un especialista, es el punto. Tú no sabes todo lo que está pasando. Tú no sabes toda la información. Ellos siempre, cuando digo ellos, no es una conspiración, de manera instintiva, porque es lo que han visto todo el tiempo. Es a donde van. Entonces, por eso hay que saber cómo entrarle y cómo jugarle. Y lo otro tiene que ver con otro caso que es lo mismo. Cuando salió la tarea de ordenamiento que subieron los salarios, no sé cuántas veces, no recuerdo, el salario mínimo pasó de 300 pesos a 1.500. Bueno, sí, en realidad es 1.800 algo, 1.800, el 1.910 el salario mínimo cubano, pero cuando le quitas el 5% de seguridad social se queda en 1.800 algo. Bueno, pues lo que pasó ahí era que toda la propaganda giraba alrededor de que los salarios subieron 5 o 6 veces. Sí, y el nivel adquisitivo entonces. Y yo, sí, pero el problema es que el salario que subió era como un ejemplo. Esto es un dato para ilustrar lo que quiero decir. Yo tengo un texto sobre eso que no lo voy a publicitar ahora. El salario que subió. Tantas cosas que estás diciendo, no lo voy a publicitar ahora. Nos vamos a comerciales. No lo voy a publicitar. Mira, el salario mínimo, el problema es que el nivel de precio, o sea, el salario que se tomó de base, el salario subió más que los precios. El salario subió 6 veces y los precios subieron 2 veces nada más. El problema es que el salario punto de partida y el precio era 5 veces inferior al precio punto de partida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, lo ves claro. Es que este creció más que este, pero es que este ya era infinitamente superior. Entonces, una persona que mide 20 metros, eso no existe, ¿no? 20 metros al lado de 2 metros. El de 20 metros se duplica, mide 40, y el de 2 metros se multiplica por 5 por 4, 20. Es decir, uno mucho más grande se duplica y uno mucho más pequeño se multiplica por 5 y se sigue manteniendo una brecha entre una cosa y la otra. Y el oficialismo se mantuvo por ahí. Y esto no vamos a extendernos, pero es para poco ampliar el punto de vista o la idea, ¿no? Y bueno, pasamos de página y vamos al tema candente. Me ignoraste por completo, pero no importa, tú sí. Vamos al tema candente. Que no entretenemos. Resuenan los bombos. Donald Trump. ¿Cómo? Bueno, cuéntame tú de tu experiencia, que lo viviste tus primeras elecciones en territorio comanche. Óyeme, chicos, que tema más complicado, sobre todo para la comunidad cubana. Y lo digo porque los cubanos arrastramos, cuando digo los cubanos no es todo el mundo, ¿no? Un grupo de personas arrastramos inconscientemente los valores del castrismo, ¿no? Que no es que el castrismo sea muy original, pero bueno, hay que ponerle un nombre.
intolerancia, obstinamiento, violencia, matonismo. O sea, realmente el sistema político cubano es un sistema de matonismo político, es el gangsterismo institucionalizado. Y yo digo todo esto para llegar al punto donde hablar de Donald Trump se convierte en un elemento, un tema muy difícil, porque entre cubanos, sobre todo cubanos trumpistas, no quiere decir que todos lo sean, ni remotamente, pero muchos, sobre todo los que más bulla hacen, dicen frases como verdadero cubano tiene que defender a Trump. Y yo creo que hablar de un presidente con esas características en una comunidad que tiende a abrazarse a dictadores es extremadamente problemático. Ahora, el tema de las elecciones, creo que sin hacer juicios de valor y hablando con datos específicamente, cosas que he leído, que me he informado, primero, la democracia norteamericana parece estar enfrentando el mismo problema que dijeron los griegos cuando inventaron la democracia. Los griegos decían que las elecciones, o sea, la democracia, perdón, era un sistema para tomar decisiones entre hombres libres. Y los griegos lo tenían muy claro, un hombre libre era un hombre no esclavo que tenía propiedades. Sin ser metafísico, ahí había implícito muchas cosas. Esos griegos, hombres libres, no solo tenían propiedades, tenían, dice, bueno, que tenga propiedades libres. No, tenían propiedades, pero tenían tiempo libre. O sea, su cabeza tenía las condiciones para pensar. Y además tenían profesores, no es que todo el mundo haya sido alumno de Aristóteles como Alejandro Magno, pero tenían el acceso a una educación, a una serie de valores, una serie de elementos básicos del pensamiento. Recordemos que los griegos son los que inventaron todo esto que la gente no ha aprendido todavía y que debería aprender, que es a pensar. Los griegos fueron los primeros que hicieron la ciencia de cómo se piensa. Empezaron a descubrir las paradojas, la lógica, las leyes, la lógica, las leyes que no son leyes, pero que son buenas prácticas en última instancia. Y a ellos les funcionaba, ¿no? Imagínate un grupo de hombres con libertad, ya más o menos eran ricos, no tenían grandes preocupaciones, había toda una moral que respetar y entre ellos se reunían, levantaban la mano ahí, funcionaba, tomaban decisiones. No les fue tan mal, ¿no? Nos dejaron una civilización bastante linda en términos de legado cultural, en términos de legado político. Los romanos eran fan de ellos, tú sabes. Tenían todos los discos de los griegos. Todos los discos, todas las películas, todos los afiches. Ahora, yo creo que tú tiras eso hacia hoy, la democracia hoy que tenemos no tiene nada que ver con esa versión idílica que funcionaba para los griegos. Y tenemos el problema de los hombres libres. Esto no es para decir que es un esclavo el que votó. Quiero decir simplemente que demostraron estas elecciones que el poder de la propaganda y el poder del relato es mucho más importante que, perdón, que el del dato. Y esto no es que había que votar por uno o por otro, es que el discurso sostenido sobre el pésimo funcionamiento de la economía norteamericana fue simplemente un mito, porque la economía de Estados Unidos fue la que mejor se recuperó, o una de las que mejor se recuperó a nivel mundial en términos de la pandemia, ¿no? O sea, en referencia a la pandemia. Y la mayoría de los datos opiniones que yo vi sobre por qué votar por uno, por Trump específicamente, giraban en comparar el año en sí mismo, el año 2024 con el año 2017, 2018, o sea, los años de mandato de Trump. Es decir, no veía la solidez. No quiere decir que no hay argumentos sólidos, sino simplemente que la mayoría del argumento que yo vi desde el punto de vista económico no era sólido, no era científico. No quiere decir eso, por supuesto, que no hubiese programas específicos de Biden, un programa específico que tiene que ver con salud, creo, que sí posicionó, o sea, aumentó la inflación en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de la gente que yo he visto opinando en las redes, esto no es todo Estados Unidos, ni siquiera saben que el poder del presidente, esto no es un cliché, el poder del presidente en los Estados Unidos es muy limitado en términos de política interna. O sea, si la economía va mal, producto de la administración, o sea, de producto de las políticas y decisiones que se tomen, es porque el Congreso y el presidente tomaron esas medidas. No es ni uno ni otro, porque en Estados Unidos dicen los expertos, no digo yo aquí soy un simple transmisor de lo que he leído, que el presidente cogobierna junto con la Cámara Alta y la Cámara Baja, junto con un grupo de, vamos a resumirlo en parlamentarios. Entonces, hasta ese punto, a nivel de dónde es la responsabilidad de este presidente. Hay cubanos, por ejemplo, que te hablan aquí en Miami de la renta y te la vinculan con la administración Biden. Es decir, también yo noto esa imprecisión, para no decir desconocimiento, que es la palabra que lleva, en qué es facultad del Ejecutivo, qué se define a nivel estatal,
que se define a nivel de condado, incluso que se define a nivel de ciudad, porque los condados tienen como subdivisiones mucho más pequeñas. Hay gente que piensa, hay gente que vive una realidad en su condominio y piensa que es algo determinado a nivel federal. Eso es un caso extremo, pero hay condominios con determinadas reglas que es ese condominio específicamente, ni siquiera es el condado. Y eso, al menos a mí, lo que me llamó la atención después de vivir todo este proceso lindo, la gente en las calles con las banderas, toda esta emoción de vamos a decidir, de la gente creyendo que va a decidir muchísimo su futuro, realmente sí lo va a decidir. Más allá de todo eso, sí tengo esta cuestión de, para mí, la falta de responsabilidad cívica. Yo creo que si todos tenemos todos, yo no tengo nada, los que pueden votar potencialmente, si tenemos, bueno, pues, yo no soy parte, si la gente tiene el deber, no, el derecho, la capacidad, la responsabilidad de decidir su destino, ya sea escogiendo un presidente o congresista, yo creo que es un deber entonces estar bien informado, ¿no? Y no hacer un voto por una cuestión casuística. Insisto, a un caso y al otro. Yo hablé de esto porque fue con lo que más choqué. Pues no, pero igual, me imagino que hay muchos del otro lado que también es pura farándula política. Que uno no puede prohibirlo, pero sí puede decirlo y que se sienta aludido y sea una persona con honestidad y decencia. Y diga, bueno, es verdad, vamos a informarnos un poco más. Esto no es una cuestión de asumir quién sabe más, sino de qué es lo mejor para todos. Y eso también lo noté. Una pérdida de qué va esto. Esto no va de demócratas contra republicanos, ni viceversa. Esto no es un partido de fútbol, esto no es una contienda porque el que gane va a destruir al otro, sino es para gobernar. Y hasta eso se ha perdido, o menos yo noto, a lo mejor siempre ha sido así, siempre hay una burbuja de gente histérica. Pero eso me llamó mucho la atención, que uno que viene de un país sin democracia es cómo se arrastran esos valores antidemocráticos, donde se entiende la democracia como una guerra y el ganador se lleva todo. Y todo es destruir al otro. No, bueno, prácticamente es un país, hay que recordar eso, que, o sea, que si bien ahora la mayoría es republicana, tiene una posición demócrata, ¿entiendes? Y todas las leyes que se aprueban es a partir de un consenso. Entonces, no todo es una cajita bien para que abra, una cajita de regalo para abrir. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si bien yo tengo la concepción de que en países donde hay democracias sólidas establecidas, los ciudadanos tienen la posibilidad de equivocarse. Y ese privilegio negado para nosotros los cubanos creo que tiene un gran valor. Y comparto esta posición contigo de que si vas a votar por alguien, tienes que estar lo más decentemente informado sobre el contexto en que se hace, sobre sus proyecciones. Y si bien el pueblo norteamericano eligió o sea, nosotros desde nuestra perspectiva no podemos cuestionar eso porque genuinamente se estableció así. Hay unas elecciones que lo validan y por lo tanto, quienes hayan sido derrotados en este caso, derrotados en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, tienen la posibilidad de proyectarse 4 años más tarde, porque bueno, la alternancia de poderes para eso existe en estos sistemas democráticos. Y entonces, cayendo sobre el tema de Trump, hay dos aspectos muy llamativos en este caso, el nombramiento de Susie Wild como su jefa de gabinete y por supuesto Marco Rubio. Ahora prácticamente se ha robado todas las noticias, por lo menos en el medio latino, que es el descendiente de latinos que más alto llega en un puesto de la política norteamericana como secretario de Estado y para más plus descendiente de cubanos. Entonces, cuéntame, Miguel, sobre esta cuestión. Oye, me estás tirando mucho la pelota para acá, pero bueno, te estoy hablando de tu programa, si quieres regresamos para acá que tenemos un tema interesante para debatir. Sí, porque ahorita viene el deporte y ahí es donde yo apago la cámara y me escondo, ¿no? Y la literatura. Y ahí yo soy el que te pregunta a ti, mira, bueno, voy a volver al tema de atrás, me quedé conectado. No es para decir todo, porque deberíamos ser un poco más apurados, pero a mí me gustaría aclarar y comentar que los padres fundadores de los Estados Unidos eran unos tremendos huracos y que ellos tenían un trauma, por suerte, supongo que tenían un trauma con lo que era el poder y los tiranos y diseñaron el sistema político de los Estados Unidos. Un blindaje contra cualquier tipo de tiranía, exceso y falta. Eso quiere decir que en realidad, pase lo que pase, hubiese ganado cualquiera de los dos, cualquier exceso desmedido de cualquiera de los dos, simplemente hay unas elecciones medio tiempo dentro de 2 años que simplemente ahí se puede, o sea, los votantes, si todo va bien, pues nada, ratifican y no pasa nada. Y si todo va mal, pues cambian la composición de ese parlamento
que simplemente va a servir como un muro de contención a los excesos del presidente. O sea, el sistema está diseñado para que ningún presidente tenga suficiente tiempo como para destruir la democracia, sea demócrata, republicano, independiente, lo que sea. Ellos tenían un trauma con eso, o eran muy inteligentes, las dos juntas. Así que no hay de qué preocuparse ni con este ni con ninguno. El presidente que llegue puede hacer sus estragos un tiempito, pero después el propio sistema tiene la capacidad de simplemente corregirlo. Eso es muy importante porque también el debate político ha girado a favor del alarmismo, ¿no? De que, tú sabes, el comunismo, bueno, comunismo A y comunismo B, ¿no? Cuando uno ve las dos versiones, los dos están hablando del comunismo, lo que no se dan cuenta. Pero no, la sangre puede correr, va a correr, pero no es demasiado. Hay un periodo muy corto de tiempo para que la sangre corra. Ahora, el tema de Marco Rubio, mira, yo creo que la mayoría de los mensajes que yo he visto están cargados de, tú sabes, nosotros somos muy entusiastas, los cubanos somos muchas veces familia de Alejandro Gil. Alejandro Gil fue el hombre que habló del punto A y el punto B, pero no dijo cómo se llegaba del punto A al punto B. Y nosotros estamos todos en el punto A, queremos el punto B, pero no tenemos claro ni siquiera si es un zigzag, si es una recta, si es una curva, si es la primera, la segunda o tercera derivada que nos va a llevar de un punto al otro. ¿Por qué digo esto? Porque sí, mucho entusiasmo, pero en la práctica lo que está aportando todo esto, y insisto, estos análisis no es propaganda, no es partidismo, no es publicidad pagada, que además no tenemos, por desgracia todavía. El tema de... Por favor, escríbanos al buzón de la esquina. Sí, esto sí es explícito. Estamos pidiendo publicidad. Es decir, ser publicistas, las marcas a lo que sea, cosas serias, no nos traigan aquí al programa a vender servicios raros ni nada de eso. Sí, porque la gente a veces, tú sabes, se pone un poco complicada. No, mira, lo que pasa con Warren Sánchez. El libro del hermano Warren, estafas de esta, bueno, que no menciono alguna, no va a ser que nos den una oferta y haya que pensárselo. Mira, es el tema de el interés claro que tiene Marco Rubio, o sea, como, primero, vamos a darle un poco la raya, ¿no? Marco se crió aquí, está anclado culturalmente a este país y uno tiene que entender que esto no es político, que es real. El nivel de vínculo que tú tienes con una cultura en la cual no te criaste, en la cual sí puedes tener un interés, no es el mismo que puedo tener yo. Y esto es algo muy básico. A él no le puede doler lo mismo que nos duele a ti y a mí, que tenemos familiares muy cercanos y amigos en Cuba. No es una cuestión política, es una cuestión de realidad. Cualquier psicólogo podría validar esto. Ahora, dentro de todo lo posible, creo que es lo mejor a lo que podemos aspirar los cubanos en términos de compromiso con Cuba, porque nunca hay un compromiso mayor que el que es de la sangre, que el que es cultural, que el que es que tú vas adquiriendo con la vida. No es un político que está pensando en Cuba ahora porque le conviene, es un político que viene pensando de siempre en el tema Cuba y que además lo siente, tiene algún tipo de conexión. Y creo que lo que te decía es la mayor conexión a la que podemos aspirar de un político norteamericano, porque Pepito, Felo, Robertico no van a ser presidentes de los Estados Unidos. No, un altísimo funcionario me parece bien. Ahora lo otro es qué vamos a hacer con eso, el punto A, punto B, y ahí es donde entra el problema para mí. Yo digo esto, la falta de perspectiva, cuando uno ve cuál es la agenda política de los grupos políticos cubanos de Miami más bulleros, sin hacer caricatura, pero es como lo veo, perseguir artistas. Yo me pregunto, pero cuando el Tiger difunto, cuando el otro, cuando los reggaetoneros no van a cantar a Cuba, ¿qué es lo que pasa? Que el régimen coge menos dinero, pues, para el dinero que cogen con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está en repartera en Cuba que va a decir, la dictadura me quitó los reggaetoneros, vamos a tumbar. Es decir, no veo una explicación de qué es lo que pasa, cómo tú tumbas aquello acosando reggaetoneros, cómo tú tumbas aquello persiguiendo remesadores, porque además eso es como tú cierras a uno y aparece. No sé, es como si la estrategia que yo veo no es clara y no está al tanto de cómo funciona la política a nivel real, ni siquiera tiene en cuenta las enseñanzas, no, lo que uno vio cuando vio la historia de Cuba, de qué hizo Fidel Castro, qué estaba haciendo Fidel Castro, aparte, dice la historia, no, tirando tiros en la sierra, que era mentira. Estaba haciendo relaciones públicas con los hacendados de la zona. ¿Por qué estaba haciendo relaciones públicas? ¿Por qué se reunió con Felipe Pasos? ¿Por qué se reunió con el otro, el pariente de Chivas? ¿Por qué buscó a la gente más importante que con las que él pudo hablar, obviamente, de Cuba, si lo era tirar tiro? Hay algo ahí que la oposición cubana acá no acaba de
comprender que es un proyecto de país. O sea, tú no comprometes a gente en tu lucha si no tienes un proyecto de país. Un proyecto de país solo compromete gente si tiene intereses en ese proyecto. ¿Dónde está el proyecto de país? Eso también yo creo que teniendo un alto representante a ese nivel, o sea, un alto funcionario, que no tenga en cuenta eso, que no sea partícipe de eso, va a ser lo mismo. Más bulla, más presupuesto para hacer bulla, más sanciones, a ver si de milagro aquello se cae, y no una estrategia política que verdaderamente uno dice de punto A al punto B va esto, 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 esto y esto. Y ese es el peligro, ¿no? Porque si algo ha pasado es que el régimen no solo ha sido bueno reprimiendo, bueno espiando, bueno jodiéndonos la vida, sino que ha tenido la suerte de no tener una oposición lo suficientemente organizada y lo suficientemente estratégica y además penetrada por la seguridad del Estado. O sea, es como, mira, todo está muy bien, pero si no cuenta con el plan correcto o el conjunto de planes para escoger, porque no hay un plan, hay muchos planes, creo que no va a pasar nada más allá de lo que estamos viendo, que es el hundimiento continuado. No, vamos a ver, ese barco está en zozobra hace tiempo, lo que simplemente nos queda esperar, porque debemos recordar una cosa, que Cuba, más allá que está centrado desde lo empático y sentimental a Marco Rubio, pues es secretario de Estado. Responde a intereses mucho más prioritarios en un país, porque este es el representante de la diplomacia del país número uno en el mundo. Entonces, son muchas cosas en juego, más allá de lo que ya conocemos, que nosotros, por supuesto, como cubanos nos sentimos directamente afectados, pero hay otros factores que son de preponderancia. Un gobierno que se estrena nuevamente. Entonces, simplemente es ver qué sucede, estar a la expectativa, seguirlo de cerca, que yo pienso que como debe ser desarrollarse las cosas. Más allá de eso, porque no me aventuro a especular nada. No, solo Y esto no a quiere decir que desear. esté curado de espanto. Solamente eso, que no me puedo aventurar a hacer un vaticinio sin poner en perspectiva lo que significa tener ese cargo. Claro, y sobre todo desear que el cargo conecte con las agendas correctas para acabar desde afuera hacer todo lo que se puede hacer para concluir lo que pasa en Cuba. Pero vamos a dejar la política un rato, que esto no es un programa político, aunque lo parezca. Y dime otras cosas más interesantes, más refrescantes. Deja la política ahí. Yo creo que las imágenes de los jóvenes en la DANA aquí en Valencia están conmoviendo el mundo. Yo en lo personal me sentí muy, muy, muy conmovido y quisiera hacer un énfasis en esto, en tiempos donde están levantando cortinas de humo pidiendo disculpas absurdas por procesos históricos pasados con siglos ya de duración. Las respuestas de los jóvenes en la DANA como voluntarios, créeme que ha sido magistral su manera de responder a una situación tan apremiante como lo que se ha visto en el sur de España. Y creo que esto ha sido servido también como ejemplo para esas personas que hacen juicios de valor a partir de, no sé, de gustos musicales o de desconocimientos de que, bueno, propiamente de la edad o de los intereses de cada quien. Y eso es lo que me llama la atención, que saber de cuántos, te lo comento a raíz de un programa en YouTube que vi sobre las personas que escuchaban reggaetón eran tontas. O sea, ya emitiendo ese tipo de juicio de valor absurdo. Entonces yo me estaba preguntando, ¿cuántas de esa gente que están ahí perrean y escuchan a Bad Bunny y se van de fiesta por la discoteca y, bueno, en fin, no saben ni cuál es la capital de República Dominicana, por así decirlo? Sin embargo, cargan dentro una humanidad tan grande que, bueno, esos actos de altruismo desmedido me hacen estar orgulloso primero de la procedencia que tenemos tú y yo como españoles, que allá cayendo nuevamente a lo que te comenté de la absurda petición de pedir disculpas, me hace estar orgulloso de esta procedencia hispana que tenemos en la sangre. Y lo segundo, de que ver como este ejemplo nos hacen reafirmar nuevamente que el viejo dicho que la juventud está perdida para nada. Los jóvenes en Valencia lo han demostrado que hay un futuro posible gracias a estas actitudes. Yo no estoy muy, o sea, o al menos no tan informado como tú, pero bueno, a través de X sobre todo me llegan cosas, me llegan también las polarizaciones, los intentos de polarización y de secuestro político de las ayudas, pero sí he visto sobre todo, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Yo he visto, me han llegado videos de Ángel Gaitán haciendo rifas entre qué pueblo se lleva la ayuda, pero bueno, uno no debe quedarse con eso realmente, detrás de todo ese grupo de personas que buscan capitalizar y hacer marketing para la ayuda. Primero que si hacen marketing, mira,
que ayuden, ¿eh? Tú haz tu marketing. La gente que coja la ayuda. Ya si tú lo capitalizas, ya quedará por ti. Y tampoco la gente es tonta. Pero lo más importante es que llegue la ayuda, y creo que eso ha sido claro, a pesar de todas las campañas. Estuve viendo Iglesias Pablo, no Julio, o sea, no los buenos, el malo. Que además espero que no sean familia, ¿no? No lo son, ¿no? Dime la verdad. No. Qué alivio. Sobre todo por Julio. Iglesias y un grupo de gente, ¿no? Atacando a esta muchacha, la influencer esta que cocina para el novio. La que tiene al novio más feliz del mundo. Sí, esa. A Pablo se le apeteció salvar Valencia y ella fue para allá. Todo eso me parece bien, porque yo creo que la humanidad está por encima de todo. Y esas cosas que si fascista, que si no sé qué. Mira, yo creo que también que hay que entender que una persona cuando asume un símbolo no está asumiendo todo lo que hizo, lo que representa ese símbolo, sino lo que entiende que es ese símbolo. ¿A qué me refiero? Esto es muy polémico, pero yo no creo que todo el que se ponga suponiendo, ¿no? Una cruz amada, esa que secuestraron los nazis de la India, quiera hacer jabones con personas de origen judío, ni creo que quiera campo de concentración. Es simplemente, no entiendo, habría que preguntarle, pero ¿sabes lo que te quiero decir? No es tan así, es que se pone dime otra cosa, dime algo que represente, que el que usa un crucifijo no quiere que lo pongan, no quiere seguro que lo pongan en un clavo. El que es católico no quiere hacer lo que hizo el catolicismo en la época de la Inquisición. Tú puedes decir, bueno, hay un alto riesgo, pero el simple hecho de asumir una simbología, por favor, es estético. Mira, cuando estaba en el servicio militar, voy con una anécdota breve, había un repartero de estos, de los de verdad, los de raza, clásicos. Señor raza, no me refiero a una persona de piel negra, me refiero a culturalmente. Homus reparteros. De hecho, era un rubio de ojos claros. Repartero de verdad, de que todas las canciones se las sabía y que no sabía más nada que no fuera eso. Y tenía puesto por aquí una cruz amada, tú decías. ¿Qué cosa es? Se leyó todas las biografías de Hitler, se les vio todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, se leyó todos los libros de historia. No, eso es una apropiación cultural extremadamente superficial. Sabrá Dios qué significa para él, pero significaba para ese muchacho. Pero estoy seguro que no era meter personas en la ducha, ¿sabes? En los baños estos de gas ni nada. No es que estoy defendiendo, es que también hay que entender eso. Oye, porque, ¿sabes? Hubo debate que si fascistas, que si no sé qué, que si eran fascistas o no los muchachos, eso, pero bueno, esto era solo para matizar. Insisto, lo más importante es la ayuda, por supuesto, que llegó, porque si no va a recibir la ayuda a los que uno le conviene, sobre todo que los que estaban protestando no eran sobre todo los que iban a ser los que recibieran la ayuda. Yo creo que una persona que no la está recibiendo no tiene derecho a juzgar que si es buena o es mala porque no es él el afectado. Bueno, eso viendo también, ¿no? Que hubo gente como Ondongo, no sé cómo se dice, que estuvo capitalizando políticamente, que también sufrió violencia, pero en general yo creo que sí, que lo más importante de todo esto fue la ayuda, y ya los implicados y los españoles harán pagar a las autoridades, ¿no? A nivel electoral, la mala gestión, ¿no? La irresponsabilidad, el crimen en última instancia. Digo, eso es algo muy importante desempeñado, digo, sobre todo en estos tiempos de que se ha visto una manifestación hermosa de la sociedad civil española movilizada en pos de ayudar a tanta gente necesitada en un momento crítico, verdaderamente crítico. Realmente ha sido conmovedor y hermoso. Bueno, han sacado las lágrimas muchas cosas que he visto. Y sobre eso lo que quería matizar, en especial eso mismo, ese ejemplo de dignidad humana que lo han demostrado la sociedad española, que ya te digo, me hace estar orgulloso de una procedencia, que esto no es para, o enseguida va a saltar alguien un progreso, para nada, sino te digo que uno debe ser consecuente de dónde viene y hacia dónde va, y este tipo de ejemplos lo manifiestan. Yo hoy, a propósito de esto, vi un mini documental en la BBC sobre la influencia de los indianos. O sea, los indianos fueron los emigrados a América que retornaron a España, y sobre la influencia económico, social y cultural que tuvo estas personas que hicieron fortuna en Cuba, bueno, sobre todo en Cuba, curiosamente está basado sobre eso, sobre las personas que hicieron fortuna en Cuba, bueno, hicieron fortuna en América de manera general, que retornaron, y eso fue un cambio de 180 grados a la arquitectura, a la estructura económica y social de este país. Y entonces te das cuenta que cuán importante ha sido un continente, ha sido una retroalimentación
donde hoy en día personas que antes iban para allá, ahora nosotros venimos para acá. O sea, ¿sabes? Integrarnos y aportar. Y se lo recomiendo a las personas que vean este extendido, largo e incierto biólogo, que vayan a la BBC y lo disfruten, porque está muy, muy interesante las perspectivas históricas que narra este documental. Sí, yo pienso que aquella persona o sea, la única persona que quede en este momento viendo el programa debería aprovechar y... Sí, no, a ver, me gustaría aclarar un momento que este programa, primero lo estamos haciendo, así, no es en vivo porque nos da un poquito de miedito, ¿no? Poner el dedo donde no es, pero la meta es hacerlo en vivo, pero lo estamos haciendo como si fuera en vivo, o sea, aquí no va a haber ningún tipo de corte de edición. En algún momento yo tosí, eso no se va a cortar, se va a quedar ahí porque fue un error y queremos que quede lo más natural posible. Son cosas que pasan y sí, tampoco va a tener presentación bien hecha. En los próximos programas iremos incorporando toda esa realidad. Tampoco va a tener muchos cortes, o sea, los cortes que van a aparecer no es que nosotros paramos, hemos grabado todo corrido, tratando de que sea lo más natural posible. Casi no creamos un guión donde nos definimos, sino que tuviera esta dinámica medianamente noticiosa y de debate, pero sobre todo que fuera natural. Eso quiere decir que llevamos en realidad una hora nosotros aquí conversando, no hemos tenido pausas para tomar agua, para refrescar, un poco probando qué es lo que nos funciona mejor. Así que quizás por eso pueden, a lo mejor les está funcionando a ustedes, pero para que entiendan qué es lo que está detrás en este episodio piloto, que incluso después de toda la lluvia de críticas que esperamos, piloto, todo lo que estamos esperando de críticas nos va a servir para crear, decir, continuar. Recuerden, esto es el piloto, no se asusten. Sí tenemos pensado seriamente mantener este fondo de televisores vintage. A mí en lo personal me encanta. Creo que combina muy bien con el escenario de Sender. Con el mío no tanto, pero bueno, un error técnico ahí de mucho azul. Entonces, Sender, dime, háblame de cultura, ya, deja la política. Hablo de deporte, de la gran y severa molestia que ha sufrido el día de hoy. Otra nueva decepción que se acrecenta en el deporte nacional de Cuba, el béisbol. Esta vez, luego de pasarme horas escuchando por una emisión en directo en YouTube un juego que prácticamente podían haber ganado la dirección del equipo Cuba, reafirmó algo que ya no es secreto para nadie, que estamos atravesando el peor momento de la historia del deporte cubano, o sea, del deporte Made in Cuba. Y esto acrecenta la decepción con esta derrota frente a Japón, que bueno, históricamente ha sido uno de los rivales más difíciles a vencer, luego de un apretado juego, porque realmente fue un apretado juego de béisbol. En el 9º inning, con las bases llenas, 2 ponches consecutivos. Nos tiraron el juego por la borda. Eso es malo, ¿no? Eso es malo. Son muy malos. Ya. Uno como aficionado entonces se pregunta, ¿para qué está la dirección en un momento clave como ese, donde debes mover el banco, debes aplicar estrategias para buscar una conexión? Y es inaceptable que ocurran 2 ponches seguidos. Fíjate, me viene a la mente en el 2008, en la final contra Corea del Sur en Beijing, en las Olimpiadas, Yulieski Gurriel con hombres en primera y segunda batió para doble play, pero hay una salvedad, tan siquiera batió. Entonces te das cuenta que no sé si por un nivel de presión, de desconocimiento, pues bueno, uno como aficionado, por supuesto, el manager que lleva adentro se llena de ira. Por momentos sí te das cuenta, ¿por qué? ¿Por qué tienen que suceder ese tipo de cosas? Bueno, somos cientos de miles, uno ve en las conexiones en vivo que ven literal miles de personas en los diferentes canales conectados, escuchando el juego. Entonces, me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? O sea, te das cuenta que esa frase que decía que el béisbol es el reflejo de la sociedad cubana, se está viendo, o sea, es una incompetencia que ya se ha viralizado a todos los estratos, incluso uno de los más arraigados en la cultura, aunque a ti no te gusta la pelota, todos tenemos defectos. Uno de los más arraigados en la cultura cubana, ya hasta eso se ha devenido un desastre total. Entonces la pregunta es ¿por qué hemos llegado a este punto incluso de estar molestos por algo que, si bien uno no puede aspirar a ganarlo todo en la vida, debe ir, o sea, con la derrota, cuesta una derrota lo más decente posible en este caso, pero ni tan siquiera ese sabor me lo ha dejado este nuevo evento, donde bueno, ya tienen un próximo juego, pero ya no hay nada que hacer, porque ya Cuba prácticamente cogió la pala y se enterró ya mismo, el equipo Cuba de béisbol, y bueno, tenía que exorcizar esta pesadumbre. ¿Tú crees que la empresa estatal socialista ya es un ejemplo a seguir para la dirección de la pelota cubana? Sí, ya la están implementando unos lineamientos nuevos
que han implementado ha sido un desastre total. Terrible. Mira, hay una anécdota que me disculpan, no recuerdo de quién es. Creo que es alguien importante. Es una especie de chiste, pero no es un chiste. O sea que hay muchos chistes que andan por ahí que en realidad son ideas muy serias, pero la forma de contarlo los convierte en chistes. Y es que la pelota se parece mucho a la cultura cubana en términos de la dinámica del juego, lo cual realmente es un fatalismo. Esto de, primero, estás una parte del tiempo, estás sentado esperando a que te toque. Cuando estás, digamos, cuando no estás sentado, estás asumiendo un rol específico. Si batean para tu parte, te mueves, si no, no te mueves. Es una cuestión de un juego muy lento, un proceso muy largo, un proceso donde descansas mucho, donde solo actúas si es en tu zona y además tienes grandes momentos. Algo que contrasta, algo que se asemeja un poco a la cultura cubana, que claro, esto es muy metafísico, ¿no? Que contrasta con la dinámica del fútbol, que te metes el partido entero, no te pasas el partido entero corriendo, excepto el portero, es un detalle muy específico. Ahí su privilegiado, pero bueno, te metes, pasas todo el tiempo corriendo para aquí y para allá. Es como si la dinámica fuera uno de grandes momentos y mucho reposo, e intervenir solo cuando es contigo. Esas tres ideas yo creo que tienen que ver mucho, claro, con lo peor, ¿no? Con la parte mala, ¿no? Con la leyenda negra del cubano, y obviamente no la estoy defendiendo, pero sí lo recordé en términos de la conexión que puede existir entre nosotros y la pelota. Obviamente no tiene nada que ver, uno puede ser un país muy desarrollado, muy trabajador como el país donde estoy y tener una pelota de calidad, pero bueno, esa idea la escuché mucho en Cuba y por supuesto la pelota cubana está como está por falta de recursos, por falta de buenas políticas y por ese problema que tiene Cuba hace décadas, que es la falta de visión estratégica. Desde los últimos años, las prioridades incluso de dominación, o sea, en algún momento, si Cuba siempre ha sido, después del 59, un país dominado por una tiranía, perdón, y con un enfoque de corrupción de la administración de recursos muy claro, por lo menos se daba el circo, ¿no? Había un poquito de pan, un poquito de cerveza de pipa, un poquito de carnaval y un poquito de circo. Cada vez el circo ha sido menor, y perdón por poner la pelota en el campo del circo, si no me refiero al entretenimiento, al tener algo de lo que la gente se sienta orgullosa. Y eso, grotescamente, esta última administración de Raúl Castro y que pusieron ahora, ha llegado a un nivel de grosería, de descuidar incluso lo que le permitía tener a la gente medianamente tranquila y medianamente feliz, ¿no? En algunos aspectos. Las pocas alegrías que había antes, lo que quiero decir, las han ido desapareciendo también, de manera consciente y de manera premeditada, como un daño colateral de la destrucción de Cuba. Y bueno, metí la política en el deporte, pero es inevitable caer en esto. Hay un abandono claro de la gestión del deporte. ¿O no? La política no cabe en la azucarera, pero en este caso te das cuenta que el deporte históricamente ha sido utilizado como arma ideológica y entonces es inevitable hacer las equivalencias en este caso, y me doy cuenta que es un reflejo total administrativamente y una proyección que sí es fallido como la empresa estatal socialista, donde tuve la desventura de trabajar por 3 años. Entonces hay mucho que comentar al respecto. Y bueno, pues dime, ¿se nos queda algo? Bueno, sí, para cerrar entonces este programa Copiloto, una excelentísima novela, El hombre que amaba a los perros, cumple 15 años y bueno, para mí es una catedral literaria que la leí cuando tenía 18 años y cambió mi perspectiva totalmente sobre la realidad que estaba viviendo, escrita por ese gran autor cubano, Leonardo Padura, que bueno, de él estoy cansado de hablar con bombo y platillo a todos mis amigos, pero está considerado uno de los clásicos de la novela histórica latinoamericana con toda propiedad por el contexto que habla sobre el asesinato de Ramón Trotsky por órdenes de Stalin, cuyo perpetrador... León. León, cuyo León Trotsky. perpetrador Ramón Mercader terminó sus días en Cuba. Entonces te das cuenta de uno de los hechos más trascendentales y meticulosamente estructurados del siglo XX tuvo un final en nuestra isla de una manera, bueno, que la verdad que es novelesca en sí. Y bueno, ¿tú te has leído el libro, Miguel? ¿Qué me puedes comentar al respecto sobre ello? ¿Hace cuánto te lo leíste? Yo me lo leí exactamente hace 11 años. No, perdóname. No, ese no me lo leí. ¿No te has leído El hombre con los perros? Bueno, ya sabes qué hacer cuando Se está termines hablando del este libro. encantador de perros, discúlpame.
No sé el programa al lado. No, pero voy a seguir tu consejo. Creo que ya es hora de pasar por ahí. Sí, no, es importante porque sobre todo toda aquella persona que quiera entender a ciencia real sobre cómo se construye una utopía y cuál es el otro rostro de esa tenebrosa moneda, creo que esta novela es una novela que debe ser leída para entender en total dimensión cuáles son los siglos macabros que mueven estas ideologías que lejos de ser utopías terminan siendo infiernos para muchas personas. Así que bueno, esto lo quería comentar. Nah, perfecto. Vamos a dejar un enlace, si tienes algún enlace de donde se puede adquirir online, que por cierto no es un enlace afiliado, no nos ganamos nada, es solamente para el que quiera buscarlo online, ¿no? Que no parezca lo que no es de León Mercader y Ramón Trotsky. Nada, en serio. Voy a seguir tu recomendación y creo que también los que nos estén viendo te pueden hacer caso también. Eres una buena sugerencia literaria. Eres una buena fuente para estos temas. Entonces, yo creo, Sender, digamos, 1 hora y cuarto allí. Tiempo suficiente para aburrir. No, simplemente yo creo que hicimos toda una experiencia lo más extendida posible, a ver qué nos queda. Y bueno, me gustaría agradecerte de nuevo, que además que no es un solo programa, prepárate, ¿no? Que esto va a ser un largo camino que vamos a continuar. Agradecer a la audiencia, ¿cómo se dice cuando es en YouTube? La audiencia. La YouTube audiencia. La YouTube audiencia. Y que bueno, nada, por favor, aceptamos todo tipo de críticas en términos de edición, de fondo, del formato. Nosotros adelantamos, queremos un formato así largo donde simplemente se escuche un resumen de las cosas más importantes, pero no como un espacio noticioso, sino de debate, de estar más o menos al tanto. Sobre todo, pusimos cosas de Estados Unidos y pusimos cosas de Cuba, porque pensamos que la comunidad cubana ahora mismo está dispersa en esos 3 grandes polos. Evidentemente hay gente en Sudamérica ahora, sobre todo en Uruguay, hay una comunidad cubana significativa, pero creo que la nación cubana está dividida entre Cuba, La Habana y voy a decir España en términos generales. Es decir, dije La Habana, Cuba, Estados Unidos, Miami específicamente, y España. Eso nos hace que de alguna manera tengamos que tocar al menos una noticia de cada lugar, un hecho, sobre todo si es algo trascendente o significativo. Y además creo que los cubanos también tenemos que aprender a mirarnos desde mirar lo que pasa afuera. A veces nos creemos, a veces no, casi siempre. Y no es que te imagines en ningún lugar, es que nos creemos el ombligo del mundo. Y sí, uno, de un paréntesis, uno cuando sale se da cuenta cuán insignificante es entre la realidad mundial. Sí, y cuán poco originales también. Cuando digo no originales me refiero a la exclusividad. Hay que aprender a quererse sin sentirse exclusivo. Hay que aprenderse a quererse como parte de una homogeneidad o de una serie de elementos comunes que somos. Entonces también tenemos pensado traer elementos de toda la realidad. Vivimos en un mundo demasiado globalizado como para ser demasiado nacionalista. Entonces, nada, agradecemos a los que han llegado hasta el final de este programa. Agradeceremos también las sugerencias y bueno, nos vemos la próxima semana. Estaremos teniendo días fijos entre viernes, sábado y domingo. Todo dependerá de la capacidad de edición veloz que tenga Sender. Y nada, despide tú. Ya me despedí. Bueno, por favor, amigos televidentes, radioyentes, youtubeyentes que se conectarán a este biólogo, este programa copiloto, que quede claro, no piloto, copiloto, que hemos tratado el día de hoy. Por favor, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, críticas que tengan para nosotros. Les agradeceríamos mucho que comentaran, compartieran este video y bueno, nos dejen sus impresiones. Así que aquí estaremos en la próxima emisión del próximo capítulo, de la próxima serie, de la próxima noticia. Oye, pero dijiste casi lo mismo que yo. Dale, nos vemos. Un fuerte abrazo para todos.